Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que la historia no me pertenece, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 9. No eres lo suficientemente bueno. Entonces, ¿hay alguna otra razón por la que lo trajiste aquí, aparte de las presentaciones? Dijo el maestro Rossi una vez que las risas se calmaron, aprovechando la oportunidad para dirigir la conversación en una dirección más enfocada. Goku, su habitual alegría dando paso a un toque de seriedad, se volvió hacia el maestro Rossi para decirle lo que pensaba. Sí. Creo que Ajax se hará más fuerte cuanto más pelee, así que espero que pueda pasar por el entrenamiento de la escuela tortuga. De esa manera, puedo pelear con él de verdad. El maestro Rossi demostró la petición de Goku, su rostro reflejaba una expresión pensativa. Después de un momento de contemplación, asintió con la cabeza en respuesta y rompió el silencio. Ya no acepto estudiantes, comenzó el maestro Rossi, pero supongo que puedo hacer una excepción si tú me lo preguntas, Goku. ¿Trajiste algún tributo para mí? Me estoy quedando sin contenido aquí. ¿No podrías renunciar a eso solo una vez? Kiki me dejaría morir de hambre si descubriera que compré libros como ese. No puedo morir de hambre, soy un niño en crecimiento. Por favor. Para mí. Con eso, Goku desató lo que pensó que era su arma secreta. El ojos de cachorro no jutsu. Sin embargo, dado que Goku ahora era un hombre adulto, eso solo lo hacía parecer bastante desconcertante. Todos en la reunión pueden escuchar a Turtle riéndose a carcajadas del lamentable intento de Goku desde detrás de la casa, habiéndose alejado hace un rato. Mientras tanto, la reacción del maestro Rossi ante la súplica de Goku fue nada menos que dramática. Dejó escapar un escalofrío por todo el cuerpo y se dejó caer con una fuerte dosis de resignación mientras murmuraba un sincero ¿por qué yo? Como si lamentara las elecciones de vida que lo llevaron hasta aquí. Bien, lo enfrentaré sin tributo, dijo el maestro Rossi, su resistencia se desmoronó ante la sincera súplica de Goku. Sacudió la cabeza con una expresión muy molesta en su rostro, dándose cuenta de que había sido derrotado por el encanto de su propio alumno. Dirigiendo su atención a Ajax, el maestro Rossi preguntó. Entonces, Ajax, ¿cuántos años tienes? Tengo 9. El maestro Rossi no pareció disuadirse por la respuesta de Ajax. Continuó la conversación sin perder el ritmo. Un poco joven. ¿Qué experiencia en artes marciales tienes antes de esto? ¿Nada? ¿Estás en forma? No particularmente. ¿Estás al menos lo suficientemente sano como para practicar artes marciales ahora mismo? Bueno, tenía una enfermedad terminal y estaba previsto que muriera joven hace unas 3 horas. Punto punto punto. Punto punto punto. Pasaron unos momentos en silencio mientras el maestro Rossi y Ajax se miraban a los ojos. Luego, el maestro Rossi giró lentamente su cabeza hacia Goku, inclinándola hacia abajo mientras su dedo índice se deslizaba expertamente sus gafas de sol por su nariz. Inmovilizó a Goku con una mirada que solo podría describirse como el epítome de qué mierda se supone que debo hacer. Goku, que de repente se vio atrapado en esta mirada absurdamente incómoda, respondió con una sonrisa incómoda y llena de dientes, incapaz de enfrentar la mirada inexpresiva del maestro Rossi. Krillin, que había captado la mirada intercambiada entre maestro y estudiante al margen, prácticamente se rompió el estómago de risa ante la hilaridad de la situación. Jajaja. Yo no puedo jajaja. El maestro Rossi lanzó un profundo y cansado suspiro. Las cosas que hago por ti, Goku, murmuró, su voz con un toque de exasperación. Luego, volvió a centrar su atención en Ajax. Mira, Ajax, comenzó el maestro Rossi, su tono inusualmente sincero. Voy a ser honesto contigo. Si te hubieras acercado a mí así sin Goku, no te habría aceptado como estudiante. No habría palabras que pudieran decir ni revistas que pudieran ofrecerme para hacerme cambiar de opinión. No estás calificado para mi tutela. Simplemente no fuiste lo suficientemente bueno. Krillin prácticamente se atragantó cuando detuvo su risa a medio respirar ante la brutal declaración. Una expresión de simpatía creció en su rostro mientras hacía una mueca, reaccionando a la crítica despectiva con un audible uff. Goku reflejó la expresión de Krillin, claramente incómoda con las implacables palabras del maestro Rossi. Incluso Bulma, disgustada tanto con Ajax como con la forma en que se dirigía la conversación, frunció el ceño ante la inusual dureza del maestro Rossi. Voy a entrar, pronunció Krillin con una mueca de dolor en su rostro mientras se alejaba, escapando de la incómoda situación. Guay, murmuró Ajax, haciendo una mueca ante la dura verdad.
Si bien fue una evaluación precisa, admitirla hizo poco para aliviar el daño emocional. Sabía muy bien lo poco calificado que estaba. Después de todo, ¿cómo podría alguien de su mundo estar calificado para entrenar con el maestro Rossi? Una sonrisa autocrítica apareció en sus labios mientras luchaba con el momento de humildad. Y aquí estaba considerando buscar orientación en Tien Shinhan, cuyos estándares podrían ser incluso más altos. Frente a Jax, el maestro Rossi notó los cambios en la expresión del joven. La realidad innegable es que el maestro Rossi necesitaba la certeza absoluta de que Ajax tenía dentro de sí lo necesario para perseverar. La montaña que son las artes marciales no se puede escalar mediante meros sueños y deseos. Exigía la fortaleza inquebrantable de la voluntad y la determinación. Sin este impulso interior, el maestro Rossi no aceptaría a Ajax, incluso si Goku se arrodillara y suplicara. Otros pueden llamarme el dios de las artes marciales, comenzó el maestro Rossi, con su voz cargando el peso de su sabiduría, pero yo no soy un dios real ni un hacedor de milagros. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de Ajax. Afortunadamente para ti, las Dragon Balls lo son, y han obrado su milagro en ti. El maestro Rossi hizo una pausa, evaluando el impacto de sus palabras en el joven que tenía delante. Sabía que no se trataba de desanimar a Ajax. Se trataba de inculcar humildad, una lección esencial para cualquier artista marcial bajo su tutela. Todavía estás atrás. De hecho, como estás ahora, ni siquiera estás en la línea de salida. El maestro Rossi continuó. Aunque las esferas del dragón han eliminado el obstáculo principal para ti, eso simplemente significó que tu viaje ha pasado de ser imposible a increíblemente difícil. El maestro Rossi sabía que el maravilloso poder de Shenron y el regalo que le otorgó a Ajax había reescrito el destino del joven. Al mismo tiempo, ese don es también un arma mortal de dos filos con el potencial de generar confianza que, si se maneja mal, podría convertirse en arrogancia a medida que Ajax avanza en su viaje en las artes marciales. A diferencia de Goku y Krillin, esta lección necesitaba ser enseñada temprano y con dureza, para arraigar firmemente la virtud de la humildad, para que el joven guerrero no siguiera el peligroso camino de la arrogancia y la maldad, como temía Bulma. Sin que el maestro Rossi lo supiera, esta era una lección que Ajax, precisamente, no necesitaba. Ajax conoció muy bien sus propias debilidades y las limitaciones de la raza humana. Entendía exactamente dónde se encontraba en el orden jerárquico del universo mayor y sabía exactamente cómo escalaba en comparación con los verdaderos monstruos que acechaban. El maestro Rossi podría haber percibido el deseo como una fuente de arrogancia potencial, pero está equivocado. Ajax no demostró ni consideró el deseo como una fuente de orgullo. Más bien, es una herramienta vital e indispensable para la supervivencia. Las circunstancias del Ajax exigieron un enfoque perpetuo en el futuro frente a las amenazas entrantes, en lugar de insistir en los logros pasados. No fue una cuestión de elección. Fue algo nacido de la necesidad, impulsado por las demandas del plan maestro y su supervivencia. De repente, en la mente de Ajax resonó la sabiduría de otra fuente de inspiración de su pasado. Abandona tu miedo. Esperar. Avanza y nunca te detengas. Retírate y envejecerás. Si dudas, morirás. Un brillo acerado parpadeó en los ojos de Ajax. Así es. No podía permitirse el lujo de dudar de sí mismo. Sí, puede que ahora esté débil, pero todo el mundo empezó por algún lado. Incluso el futuro Son Goku que había puesto de rodillas al poderoso Jiren alguna vez poseyó un mero nivel de poder de 2. Con la resolución endurecida, levantó la mirada para encontrarse con la del maestro Rossi, cuya expresión permanecía inescrutable detrás de sus gafas de sol. El maestro Rossi abrió los labios, listo para pronunciar sus siguientes palabras. Estás comenzando desde atrás, lo que significa que tendrás que esforzarte más que los demás, entrenar más horas que los demás, aprender más rápido que los demás y desafiar tus limitaciones más que los demás. Este camino no es uno que cualquiera pueda recorrer. ¿Tienes lo que se necesita? Incluso cuando la pregunta salió de sus labios, el maestro Rossi ya sabía cuál sería la respuesta. Si bien es posible que no comprenda completamente lo que motiva al joven, la mirada en los ojos de Ajax no pertenece a alguien que busca divertirse. Fuera lo que fuese lo que impulsó al Ajax hacia adelante, estaba seguro de que no disminuiría con el tiempo. Sí, respondió resueltamente el Ajax. Bien. El maestro Rossi asiente, complacido. No estás calificado para entrenar conmigo todavía. Para llegar allí, primero debemos darle a tu cuerpo lo que necesita para superar tu enfermedad y alcanzar la condición óptima. Luego, comenzará tu verdadero entrenamiento.
Prepárate para 2 años de infierno. Adelante, viejo. Ajax replicó con una sonrisa desafiante, simultáneamente reprimiendo su inquietud por el plazo estimado. El maestro Rossi se ríe. Te arrepentirás de haber dicho eso, pequeña idiota. Oh, mierda. El repentino y atronador grito de Krillin sorprendió a todos mientras giraban alarmados sus cabezas hacia Kame House. Las siguientes palabras de Krillin, sin embargo, provocaron un silencio colectivo. Voy a ser senpai. La proclamación triunfante de Krillin resonó a través de los confines de la casa. Luego su cabeza se asomó por el marco de la ventana como un perro de la pradera. Fijó su mirada en la gente reunida afuera, su rostro repentinamente inexpresivo y desprovisto de su júbilo anterior. Además, Bulma, tu avión tiene arena por todo el suelo. El plan maestro. Aprende del maestro Rossi, agregado, completado. Capítulo 10. ¿Ya has hecho un time skip? Aproximadamente 2 años después. El océano reflejaba un naranja intenso cuando el sol se hundía en el horizonte, proyectando un brillo fascinante sobre el agua. Que ahora tiene una vez años, se movía con gracia mediante una serie de movimientos bruscos niño y bien practicados en la playa. Él en cuestión no era otro que Ajax, que ahora tiene 11 años y su cuerpo, una vez infantil, se había estirado hasta convertirse en una silueta más alta y un poco menos infantil. Llevaba solo los pantalones jean naranja de la escuela tortuga, dejando la parte superior de su cuerpo desnuda, mostrando un físico definido que atestiguaba su dedicado entrenamiento. Su cabello, ahora más largo, caía en cascada hasta la mitad de su cuello con púas tenues, cortesía de la misteriosa física de este mundo, aunque no tan claramente definida como la de un Saiyajin. En la playa, Ajax se movía con una sensación de determinación y fluidez, y los movimientos practicados parecían sin esfuerzo, como una segunda naturaleza o una memoria muscular. En realidad, debajo de todo eso, una profunda frustración lo carcomía sin cesar. Sus circunstancias actuales son, a falta de una palabra mejor, absolutamente deprimentes. Durante los últimos 2 años, no había cedido ni un momento, esforzándose implacablemente bajo la guía del maestro Rossi. Desafortunadamente, había calculado mal su estimación inicial al subestimar gravemente la dificultad tanto de las artes marciales como del uso del ki. Sin embargo, en lugar de una subestimación, es más probable que simplemente haya sobreestimado su propio talento. Después de 2 años de dedicación inquebrantable, aún tenía que superar a Krillin, y mucho menos a Goku. Por el momento, el Ajax está a un revés de estallar en frustración. Un profundo ceño frunció su rostro mientras Ajax reflexionaba sobre sus experiencias en los últimos 2 años. No había atajos de los que hablar, ni dominar el Kamehameha después de algunas observaciones, al contrario de lo que casi todos los fanfiction le habían hecho creer. Esos mentirosos. El Kamehameha por sí solo era una puta y media para aprender. Le había llevado no menos de 2 agotadores meses de práctica para lograr siquiera una apariencia de movimiento. Comprimir ki al grado absurdo requerido para que la presión interna expulse la técnica hacia afuera es mucho más difícil de lo que parecía. Demonios, le había llevado 2 días completos aprender a levitar y uno más a volar. Si Ajax recuerda correctamente, incluso Videl pasó solo una tarde bajo la tutela de Gohan. El rostro de Ajax se sonrojó de vergüenza. Su talento es peor que el de Videl. Mierda. Dicho esto, el Ajax no se sorprendió demasiado, ya que había anticipado este resultado hasta cierto punto. Goku es un sabio, mientras que Krillin es un genio por derecho propio, y ambos han dedicado toda su vida a las artes marciales. Por el contrario, Ajax era simplemente un individuo corriente de un mundo desprovisto de ki, que poseía un talento propio mínimo o nulo en artes marciales naturales. Ajax presionó la mandíbula mientras ejecutaba otra exigente secuencia de katas y sacudía la cabeza con frustración. Después de todo, Shenron tenía razón porque ahora era evidente que su cuerpo no estaba funcionando como había previsto, restringido por las limitaciones de su línea de sangre. Lo que esperaba adquirir era una habilidad similar a la del Senkai de los Saiyajin o el aspecto de adaptabilidad de la mano divina de Berserker Heracles. Pero, por supuesto, no había resultado como esperaba. Para decepción de Ajax, su nivel de poder no aumentó como lo haría con un impulso Senkai después de la recuperación. En cambio, lo que Ajax había obtenido era una versión muy específica y heredada de la adaptabilidad de la mano de Dios. Si el Ajax evalúa esta habilidad de forma aislada, podría admitir que en realidad era bastante decente. Si tuviera mucho tiempo libre, claro está. El problema radicaba en la letra pequeña de su deseo.
Se había olvidado de añadir la curación como parte del trato, y en su lugar había utilizado la palabra adaptación. Como resultado, cada vez que se lesionaba, tenía que curarse de la forma habitual, un proceso que ahora parecía dolorosamente lento. Una vez que se ha recuperado, Ajax obtiene una buena cantidad de resistencia al tipo específico de daño que se le inflige, hasta el grado de fuerza del ataque. Desafortunadamente, después de una extensa experimentación con Krillin y el maestro Roshi, Ajax comprendió que los daños por aplastamiento, calor, contundencia, conmoción, punzante, desgarro, presión, eléctrico, vibratorio, ki y muchos otros tipos de daño se clasifican en distintas categorías. Parece que Shenron lo recuperó por ser demasiado codicioso, porque el dragón legendario le había dado exactamente lo que había deseado, al pie de la letra. Ajax soltó un suspiro suave y resignado entre los dientes. El recurso de corrección de The Master Clan, un segundo deseo de elementos de poder como los frutos del árbol del poder, también está fuera de la mesa. Desafortunadamente, la misma persona que hizo posible su primer deseo ahora era el mayor obstáculo para cumplir el segundo. Sin embargo, le resultó difícil culparla realmente, especialmente considerando que en este punto, Piccolo seguía siendo un adversario para ella en lugar de un aliado. Para ella, la codicia de Ajax probablemente lo hacía parecer el Jr. de Piccolo Jr. Ajax también había contemplado brevemente robar el radar, pero no tenía confianza en su capacidad para recolectar las Dragon Balls y pedir el deseo antes de que Goku pudiera rastrearlo y gritarle el trasero. Maldita sea. Necesita arreglar sus cosas rápidamente. Según la línea de tiempo de The Master Clan, ya debería tener un nivel de fuerza mucho más alto del que tiene actualmente. Peor aún, el tiempo que se le había asignado ya había transcurrido y estaba lejos de estar listo para enfrentarse a Raditz. Sin que Ajax lo supiera, Krillin había asomado subrepticiamente la cabeza por la esquina de Kame House para observarlo, como una joven doncella enamorada que anhela vislumbrar a su amado. Una sonrisa orgullosa apareció en las comisuras de los labios de Krillin mientras observaba a Ajax, su Kouei, absorto en la meticulosa ejecución del kata de la escuela tortuga. Krillin no está muy seguro de qué es exactamente lo que impulsa a Ajax a entrenar con tanto fervor y desesperación, pero una cosa era segura. Entre todos los estudiantes de Kame House, Ajax ejemplificó la dedicación. Incluso en ese mismo momento, Ajax permaneció tan concentrado en su kata, que permaneció ajeno ante la presencia de Krillin. Tal impulso es excepcionalmente raro, piensa Krillin, incluso entre artistas marciales experimentados, incluido él mismo. Honestamente, Krillin ya se había sentido presionado por el ritmo implacable de la Ajax durante los últimos 2 años, y eso también lo había impulsado a intensificar su entrenamiento. ¿Qué clase de senpai sería si simplemente se dejara superar por su propio Kouei? Ya durante sus sesiones de entrenamiento, Krillin había sido testigo de los golpes de tanque de Ajax que normalmente requerían esquivar o desviar. Hizo que luchar contra el Ajax fuera una experiencia única, como una batalla contra un oponente que está en un nivel completamente diferente, solo que sin los castigadores contragolpes. Había llenado un vacío en las habilidades de combate de Krillin que ni siquiera se había dado cuenta de que existía. De hecho, mientras tenga cuidado de mantener una ofensiva constante, Krillin se sintió razonablemente seguro de que puede competir incluso con Goku por su dinero. Tal vez. Durante la transición al kata final, Krillin se alejó con gracia del costado del edificio para acercarse a Ajax. Gritó, su voz resonó fuerte e interrumpió los pensamientos de Ajax. Impresionante forma. Estás mejorando a pasos agigantados como siempre. Ajax detuvo momentáneamente su kata y se volvió hacia Krillin. Gracias, pero no estoy mejorando lo suficientemente rápido. Krillin suspiró exasperado y sacudí la cabeza. Hombre, simplemente no puedo entender tu desesperación por tener más fuerza. Tu cuerpo engañoso ya me ha hecho casi ineficaz contra ti a menos que haga un esfuerzo serio. Eso debe ser suficiente. No, aún no. Krillin se posicionó junto a Ajax, asumiendo la postura inicial del kata final. Ofreció un breve gesto afirmativo a Ajax, indicando que estaba dispuesto a unirse. Un cómodo silencio envolvió a los dos mientras sincronizaban sus movimientos, iluminados por los cálidos tonos anaranjados del sol poniente. Mientras Ajax ejecutaba las posturas y movimientos sin problemas junto a Krillin, sus pensamientos comenzaron a dirigirse hacia el futuro una vez más. Actualmente se encuentra atrapado en el incómodo período entre ahora y la invasión Saiyan, donde tiene un acceso mínimo a los recursos y donde el esfuerzo por sí solo no es suficiente para alcanzar el poder que necesita.
Ajax era muy consciente de que los humanos solo podían aumentar sus niveles de poder lentamente, a diferencia de otras razas. Los Saiyajin pudieron elevar su poder a través de una multitud de transformaciones, los Namekianos pudieron fusionarse y los Arcosianos alardeaban de varias formas que mejoraron sus ya escandalosas capacidades. Por el contrario, los humanos carecían de ventajas biológicas propias y se vieron obligados a soportar un doloroso y gradual ascenso en el poder. Ajax sabe que su ventaja en el combate tiene que ser su astucia, su dominio de las técnicas, así como la creación y uso eficiente de oportunidades. Dicho esto, los trucos y las tácticas solo le llevarán hasta cierto punto antes de que el enorme abismo del poder se vuelva insalvable. Ajax entrecerró los ojos, todo eso cambiaría una vez que tuviera acceso a Tierra Ajax. La voz de Krillin sonó a su lado, sacando abruptamente a Ajax de su profunda introspección. Hombre, ¿estuviste distraído de mí todo este tiempo? ¿En qué estabas pensando? Ajax demostró la pregunta durante una fracción de segundo. Sobre una Atlántida que nunca fue construida. Krillin parpadeó. ¿Qué? Pero Ajax ya había vuelto su atención hacia el segmento final del kata. Oí. Tienes la mala costumbre de escupir palabras al azar como distracción cuando no quieres responder una pregunta, ¿sabes? Krillin refunfuñó de buen humor. ¿Cuál fue la última diversión que hiciste? Oh. El Fénix mascota del maestro Roshi. Todavía no puedo creer que tuviste las pelotas para insinuar que se lo comió preguntándole en la cara a qué sabía el Fénix frito. Goku apreció la broma. Krillin dejó escapar este inusual suspiro de cansancio del alma. Sí, pero es Goku, hombre. Los dos completan la secuencia final de movimientos, sus cuerpos brillando ligeramente con una fina capa de sudor. Mientras permanecían allí, observando en silencio la caída del sol en un silencio agradable, una voz abrupta detrás de ellos rompió la tranquilidad y provocó escalofríos que recorrieron sus espinas. ¿Qué dije sobre hablar de mi Fénix, pequeños imbéciles? Ajax y Krillin se congelaron en seco cuando la voz molesta del maestro Roshi tronó detrás de ellos. Dos manos demasiado enormes y fornidas descendieron sobre ellos, apretando sus cabezas con una fuerza similar a la de un vicio. Los gritos de terror del dúo perforaron el aire mientras sus pies colgaban sobre el suelo, desesperados por encontrar algo parecido a tracción, pero no encontraron nada más que aire vacío. Con un movimiento inesperado, las manos colosales los lanzaron ligeramente hacia arriba, liberando sus cráneos maltratados. En el aire, el dúo sintió una ingravidez momentánea antes de estrellarse contra la tierra, aterrizando sin contemplaciones sobre sus traseros. Levantaron la vista, haciendo juego con sonrisas tímidas en sus rostros, mientras se enfrentaban al maestro Roshi levemente irritado. El maestro Roshi, con expresión todavía de molestia, comenzó a evaluar a Ajax, sus agudos ojos recorriendo de arriba abajo el físico del joven. Finalmente, ascendió con un brillo de satisfacción en sus ojos. Cuando llegaste aquí por primera vez, eras un niño flacucho, con los ojos muy abiertos y completamente despistado, comenzó el maestro Roshi, con orgullo entrelazando sus palabras. Y mírate ahora, sin rastro de tu enfermedad anterior y en la cima del potencial físico humano. Has superado mis expectativas. Las palabras enviaron una oleada de calidez a través del pecho de Ajax, sus mejillas teñidas con un toque de rubor avergonzado. Gracias, maestro Roshi, respondió, permitiéndose sentir una pequeña sensación de logro. De hecho, ha demostrado un progreso notable. Ha completado excepcionalmente bien el entrenamiento de la escuela Tortuga. La expresión severa del maestro Roshi se suavizó y una rara sonrisa apareció en su rostro. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Considero que estás calificado para graduarte de la escuela Tortuga. Rincón Dragon Ball Alternative, el cuerpo de Ajax. Muy bien, el cuerpo de Ajax. Le tomó un tiempo concretar porque era sorprendentemente difícil encontrar el equilibrio en el que necesitaba luchar por la victoria y no arrasar con todos los enemigos que enfrentaba. La habilidad que recibió Ajax es muy OP en esencia y las diversas restricciones en subversión fueron para evitar hacerlo invencible, lo que lo convertiría en un MC increíblemente aburrido. El capítulo solo aborda brevemente su habilidad, por lo que aquí hay algunas ideas más detalladas sobre cómo funciona la habilidad de Ajax. En primer lugar, es fundamental señalar que el poder de Ajax no es un Senkai. No le otorga aumentos en el nivel de poder a través de la recuperación, lo cual se omite deliberadamente. De lo contrario, le facilitará demasiado las cosas. Otro detalle crucial del cuerpo de Ajax es que se adapta en lugar de regenerarse. No es Majin Buu ni Cell.
Si a la Ajax le hacen un agujero, su cuerpo se adaptará a la lesión específica, mitigando gradualmente su impacto en su rendimiento. En otras palabras, su cuerpo se adapta para adaptarse a la presencia de la herida pero no cura la herida en sí. En los casos en que una lesión sea instantáneamente fatal, Ajax morirá. En el caso de lesiones que no son inmediatamente mortales, su cuerpo se adapta en la medida necesaria para garantizar su supervivencia. Después de la recuperación completa, la adaptación a esa herida específica se reinicia, lo que significa que si se produce una lesión similar inmediatamente después de la recuperación, el Ajax deberá reiniciar el proceso de adaptación. Por supuesto, el ataque que creó la segunda herida podría ser mucho más poderosa para infligir el mismo daño. En términos generales, la habilidad de Ajax le otorga una reducción de daño hasta la fuerza del ataque que recibió para la categoría específica de daño. Como se mencionó anteriormente en este capítulo, existen muchas categorías diferentes de daños y cada una tiene su propia resistencia. Afortunadamente, la mayoría de los ataques se clasifican en varias categorías. Por ejemplo, el Kamehameha se consideraría contundente, calor y ki, mientras que algo como el especial Beam Cannon se consideraría perforante y ki. Sin embargo, no saque un cuaderno y registre cuánta resistencia obtiene en cada categoría, porque si bien las categorías de daño aparecerán más adelante, no será con ese nivel de detalle. Después de recuperarse, Ajax obtendrá una buena reducción de daño proporcional a una fracción de la diferencia entre la fuerza del ataque y su resistencia actual. En resumen, la resistencia que ganará enfrentará rendimientos decrecientes hasta que alcance la fuerza del ataque en sí, después de lo cual Ajax se vuelve inmune a todos los ataques en ese nivel y por debajo, bajo esa categoría de daño. Por ejemplo, si el futuro Trunks atacó a Ajax con todo su poder como Super Saiyan, entonces, después de muchas recuperaciones completas, Ajax volverá completamente inmune a cualquier ataque que alguien lance más débil que el poder total del futuro Trunks. Sin embargo, ese nivel de inmunidad será muy útil contra, digamos, Perfect Cell. Por supuesto, la defensa obscena de Ajax reducirá el daño significativamente, pero dado que los ataques que Cell puede ejercer son hilarantemente más poderosos, Ajax aún se doblará, tal vez después de algunos ataques serios en lugar de uno a medias. Por supuesto, si la diferencia en los niveles de poder es absolutamente ridícula, entonces sería como si el Ajax no tuviera ninguna resistencia. Como ejemplo, el mismo Ajax que es inmune a Super Saiyan Trunks sería destruido por un disparo en solitario de Golden Frieza.